Mi nombre es Arturo Flores. Tengo 61 años. Soy ingeniero industrial y durante los últimos 40 años he estado en Industrias Meridian España, una empresa de fabricación de componentes de precisión para los sectores aeronáutico y automovilístico. Nuestra sede está en Bilbao, en el País Vasco, en un complejo industrial que he visto crecer desde 80 empleados a más de 600. Desde una pequeña operación con una línea de productos a una compañía que factura 280 millones de euros anuales. Yo no soy responsable de todo eso, pero nada de ello ocurrió sin mí. Empecé aquí, siendo un chaval de 21 años, recién salido de la Escuela de Ingeniería Industrial. Era 1984. El mundo era diferente, la empresa era diferente, yo era diferente. Era el ingeniero más joven que habían contratado en ese momento. Todos los demás tenían una década más de experiencia que yo. Pero tenía algo que no se podía enseñar en una escuela. Tenía una curiosidad absolutamente insaciable sobre cómo funcionaban las cosas. Miraba una máquina y veía un sistema. Miraba un problema y veía una oportunidad para aprender algo que ningún libro podría enseñarme. Así que escribí. Durante 40 años escribí. 25 cuadernos. No cuadernos de desahogo, como si fuera un diario emocional. Cuadernos de trabajo, meticulosos, sistemáticos, especificaciones de diseño, historiales de modificaciones, parámetros de calibración. Las cosas que la memoria corporativa no captura, pero que el sistema necesita para vivir. Las notas de un ingeniero que se toma en serio su responsabilidad. Mientras la documentación oficial de Meridian era incompleta, fragmentada, compartimentada en diferentes departamentos y archivos que nadie podía encontrar, mis cuadernos eran el verdadero mapa de la planta, el atlas invisible que sostenía todo. Diseñé 14 de los 17 sistemas de proceso que hoy funcionan en nuestro piso de producción. Escribí los protocolos de seguridad que hemos seguido durante décadas sin un solo accidente grave. Formé a 3 generaciones completas de ingenieros. Algunos de ellos son ahora directores en otras empresas. Otros se jubilaron y me envían mensajes de Navidad diciendo que todo lo que saben lo aprendieron conmigo. Gestioné personalmente las relaciones con nuestras 2 cuentas principales, Aerotécnica S.A. y Componentes Continental, durante 30 años. Cuando sus ingenieros tenían un problema, llamaban a mi número personal. No a la centralita de Meridian, a mí, a Arturo. Eso es un tipo de confianza que no se compra ni se vende. Se construye, paso a paso, fallo resuelto a fallo resuelto, década tras década. Y sé dónde va cada tubería en esta planta. Sé dónde gira cada válvula. Cómo respira cada sistema. Puedo estar durmiendo a las 3 de la mañana, y si llamara a un operador con una descripción de un síntoma, Arturo, hay una vibración extraña en el motor de la línea 3. No es normal. Está fuera de fase. Podría diagnosticarlo sin estar allí. Eso es 30 años de experiencia hablando. Eso es la diferencia fundamental entre un ingeniero que ha leído un manual de instrucciones y un ingeniero que ha vivido el sistema, día tras día, año tras año, en sus detalles más mínimos. Estoy casado con Carmen hace 38 años. Tenemos 2 hijos adultos. 3 nietos. Mi vida ha sido esta planta y mi familia, más o menos en ese orden. Trabajo, casa, familia, simplicidad, estabilidad. El tipo de vida que la gente como Daniel Parejo probablemente considera aburrida. Pero era mi vida, y la viví completamente, sin lamentos. Hace 20 meses, un hombre llamado Marcos Vega llegó a Meridian. Vino de una firma de capital privado en Madrid. No tenía experiencia en fabricación. No la necesitaba, en su opinión. Lo que tenía eran ideas. Ideas sobre optimización, sobre restructuring, sobre maximizar valor para el accionista. Su visión era clara. Había grasa que cortar, y estaba dispuesto a cortarla. Su primer movimiento fue traer un nuevo director de operaciones. Su nombre es Daniel Parejo. Tiene 34 años. Es lo que yo llamo un ejecutivo de PowerPoint. Habla muy bien de cosas que no entiende. Tiene un MBA de una escuela buena. Tiene confianza.
pero nunca ha operado un torno CNC en su vida. Nunca ha pasado una medianoche entera solucionando un fallo de presión en línea. Nunca ha sentido el pulso de una máquina de precisión bajo sus manos. Nunca ha explicado a un cliente por qué su orden se ha retrasado una semana porque un componente crítico falló y necesitó 3 días de diagnóstico. Durante los primeros 6 meses de su mandato, Daniel pasó revista a la planta como si fuera un auditor de costes, no un ingeniero. Y lo que vio fueron números rojos al lado de varios ingenieros senior, mayores de 55 años. Números rojos porque nuestros salarios son los sueldos de personas que saben cosas. Personas cuyo conocimiento costó 3 décadas acumular. Yo gano 78.000 euros anuales. No es una fortuna en el contexto corporativo moderno, pero es el sueldo de alguien que sabe dónde va cada cable, de alguien a quien los clientes llamaban directamente, de alguien que es oficialmente el ingeniero responsable nominado en 3 certificaciones de seguridad que son legalmente necesarias para que Meridian pueda operar en el País Vasco. Pero Daniel no vio eso. Vio un coste, una línea en una hoja de cálculo, un problema que podía resolver con una reunión y un acuerdo de extinción. Así que pasaron cosas. Durante los primeros 6 meses, 5 ingenieros senior mayores de 55 años desaparecieron. Algunos recibieron prejubilaciones voluntarias muy generosamente incentivadas, paquetes de salida de 150.000 a 200.000 euros que parecían demasiado buenos para rechazar. Otros fueron sujeto de reestructuraciones discretas. Simplemente dejaron de existir en la estructura organizacional. La gente que trabajaba con ellos durante 30 años fue llamada a una reunión. Luego se fueron. Yo vi el patrón desde el primer momento. Lo reconocí porque es un patrón que se repite en empresas de capital privado. Compra una compañía con gente cara que sabe cosas. Deshacerse de ellos. Reemplazarlos con gente joven, barata, que no conoce lo suficiente para cuestionar nada. Declara eficiencias. Vende la compañía 5 años después. La gente joven que la opera después descubre, demasiado tarde, que toda la verdadera documentación se fue con las personas que fueron despedidas. Fue hace aproximadamente 6 meses cuando supe que yo iba a ser el próximo. Vi venir el patrón desde el primer día que Daniel llegó, y decidí en ese momento que no iba a ser una víctima de una estrategia de capital privado que confunde optimización con deshacerse de gente que sabe demasiado. Así que hace 6 meses empecé a planificar. Evalué mis activos. Mis 25 cuadernos, legalmente míos, nunca firmé una cesión de derechos. Mis relaciones. Javier Hartley de Aerotécnica. Llevaba 28 años llamando a mi número personal. Mi certificación como ingeniero responsable nominado. Sin ella, legalmente, ciertas operaciones no pueden continuar. Y tenía una compañía registrada 4 meses antes de todo esto. Flores Consultoría de Procesos. Oficina en el centro de Bilbao. Cuenta bancaria. 35.000 euros ahorrados. Un plan. Empecé a tener conversaciones discretas y cautelosas durante estos 6 meses. Conversaciones en cafés fuera de la oficina o por teléfono, hablando en general sobre el futuro del sector, sin mencionar directamente Meridian. Conversaciones con Javier Hartley de Aerotécnica. Almorcé con él en un restaurante de Guecho hace 5 meses. Arturo, ¿cómo ves la evolución de la industria aeronáutica en los próximos 3 años? Siento que las cosas están cambiando, que los proveedores están siendo reemplazados por otros más baratos. Conversaciones con David Chen de Componentes Continental. Lo llamé por teléfono hace 4 meses. David, la cadena de suministro va a cambiar mucho, ¿verdad? Me preguntaba cómo ves el futuro en términos de socios de confianza. Conversaciones que eran, en retrospectiva, tanto informándoles como informándome de que algo estaba cambiando en nuestros patrones de trabajo. Conversaciones que dejaban claro que mi valor no era Meridian, mi valor era yo, mi conocimiento, mi red. Preparé contratos de consultoría durante estos últimos 3 meses. Investigué en profundidad las responsabilidades legales del ingeniero responsable nominado, las auditorías regulatorias de seguridad de procesos, los marcos de compliance. Revisé mi acuerdo de empleo. Nunca había firmado una cesión de derechos sobre mis cuadernos. Hablé con mi abogado, Rafael García,
un experto en derecho laboral. Confirmé que mis cuadernos eran completamente legales, completamente míos. Son las 16:52 de un viernes de octubre y acabo de ser despedido. Mi caja de cartón está en el asiento del copiloto de mi Peugeot. 40 años caben en una caja, cuando nunca has sido de los que abarrotan el espacio de objetos personales. Cuando Daniel me llamó a la sala de reuniones C esa tarde, supe exactamente lo que iba a pasar. Entré y encontré 3 personas: Daniel, Inés Morales de Relosos Zonales y otro directivo. 3 personas para asegurar que era una ejecución colectiva. Daniel habló primero. Habló de evolución organizacional y estrategia de talento orientada al futuro. Habló de alineación de competencias y necesidades emergentes del mercado. Habló de transformación digital, aunque la planta opera máquinas CNC que fueron diseñadas cuando la transformación digital era un concepto de ficción científica. Luego lo dijo, casi de pasada, como si fuera un comentario sobre el clima. Arturo, lo hemos discutido en profundidad y quiero ser directo. Aunque llevas 40 años aquí, todos coincidimos en que ya no aportas el valor que esta empresa necesita de cara al futuro. 40 años. Eso fue lo que escuché. 40 años de diseñar sistemas. 40 años de documentar procesos. 40 años de ser la persona a la que llamaban cuando algo se rompía. 40 años de ser el ingeniero responsable nominado en certificaciones legales. 40 años de relaciones con clientes que representaban el 40% de la facturación anual. Y eso no importaba. Según Daniel, todo eso podía caber en un paréntesis. Algo que ocurrió una vez, pero que ahora era irrelevante. Una línea que debería ser borrada de la hoja de cálculo. Incluso sonrió al decirlo, como si estuviera orgulloso de cómo había gestionado la situación. Lo miré. Miré a los otros 2. Y luego sonreí. No sonreí con amargura. Sonreí como alguien que acaba de resolver un acertijo que había estado resolviendo durante 6 meses. Sonreí como alguien que acababa de confirmarse a sí mismo que su plan estaba funcionando exactamente como lo había imaginado. Mi expresión debió desestabilizarlos, porque vi que Daniel e Inés intercambiaban una mirada rápida. Una mirada que decía: esto no es como suelen reaccionar. Probablemente esperaban que me quebrase, que gritase, que les suplicase que reconsiderasen, que me humillase pidiendo una segunda oportunidad. La mayoría de las personas de 61 años reciben una noticia así con pánico. Yo sonreía. Entiendo, dije simplemente. Mi voz era completamente plana, incluso tranquila. Eso tiene sentido. Daniel e Inés fueron pasando por el protocolo estándar, acuerdo de extinción, 3 meses de indemnización, 19.500 euros, el mínimo que la ley requería. NDA, material de la empresa que devolver. Las palabras fueron cayendo en la sala como monedas en un pozo. Yo asentía en los momentos adecuados. Dije las cosas que se suponía que debía decir. Pregunté sobre el timing de la indemnización. ¿Será transferida al cuenta el viernes o esperas al próximo ciclo de nómina? Las preguntas prácticas de alguien que está procesando la información, no de alguien que está en pánico. Pero en realidad, mientras ellos hablaban, yo estaba pensando en otras cosas. Estaba pensando en el lunes, en lo que empezaría el lunes, en cómo esta reunión que ellos creían que era la conclusión de mi historia, era en realidad el comienzo de una historia completamente diferente. Pidieron que saliera durante la tarde para recoger mis cosas. Bajé a la cafetería. Miré hacia abajo desde el 3er piso. La línea 1, 2, 3, 4. Máquinas que ayudé a diseñar. Clientes que llamaban a mi teléfono personal. Meto la caja en el asiento del copiloto de mi Peugeot. Cierro la puerta. Me siento en el asiento del conductor. Son las 16:52. El estacionamiento está bastante vacío ya. La mayoría de la gente se ha ido a casa. Pienso en mis 25 cuadernos. Están en las estanterías de mi despacho, ordenados por años. Cada uno es un registro completo de qué se construyó, cómo se construyó, por qué se construyó de esa manera. Especificaciones de diseño, historiales de modificaciones, notas sobre cada decisión técnica. Estos cuadernos son invaluables.
y son completamente legalmente míos. Pienso en Flores Consultoría de Procesos, en la oficina pequeña alquilada en el centro de Bilbao, a 3 kilómetros de Meridian, en la placa en la puerta que dice Flores Consultoría de Procesos SL, en la cuenta bancaria registrada a mi nombre, en los contratos de consultoría que he estado preparando durante los últimos 3 meses, en los que están listos para ser enviados el lunes por la mañana, en la cuenta bancaria empresarial con 35.000 euros, en el seguro profesional que contraté hace 2 meses, en todo lo que he construido en paralelo mientras estaba recibiendo un salario de 78.000 euros anuales de Meridian, mientras estaba siendo optimizado. Pienso en mis certificaciones profesionales. Soy ingeniero industrial colegiado, y eso no desaparece cuando sales de un edificio de oficinas. Soy gestor certificado de seguridad de procesos, y eso tampoco. Y los permisos de explotación de Meridian tienen mi nombre en ellos, como ingeniero responsable nominado. Sin eso, legalmente, sin alguien firmando documentos que certifique que los sistemas son seguros, ciertos tipos de producción no pueden continuar. Eso no es una amenaza, es un hecho regulatorio. Un hecho que se volverá importante el lunes por la mañana, cuando alguien en el departamento de compliance se dé cuenta de que el documento que necesita firmar tiene mi nombre, y ese nombre ya no está en la nómina. Pienso en el lunes. Y sonrío. No es una sonrisa de victoria aún. Es una sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de ocurrir y está en paz con ello. Es la sonrisa de alguien que ha pasado 40 años aprendiendo un sistema tan profundamente que puede, si es necesario, desmantelarlo. No destruirlo, simplemente dejar de sustentarlo. Y cuando dejas de sustentar algo, todo el peso del mundo se vuelve muy evidente muy rápidamente. Viernes por la noche, 19:15. Estoy cenando con Carmen. Ella ya sabe del despido. Le envió un mensaje mientras aún estaba en la planta, pero en realidad no sabe de qué manera me afecta emocionalmente. Está esperando verlo en mi cara, en mi voz. En cambio, me la encuentra tranquilo, casi alegre. ¿Cómo te sientes?, pregunta con cuidado. Exactamente como esperaba sentirme, le digo, como si acaba de empezar algo. Carmen asiente lentamente. Ella sabe del plan. Hemos pasado los últimos 6 meses hablando sobre esto. No con certeza de que pasaría, pero con la certeza de que si pasaba, estábamos preparados. Ella es la otra razón por la que pude sonreír en esa sala de reuniones. Porque no estaba solo. Tenía un plan. Y mi esposa estaba en él. Mi teléfono suena poco después de las 7. Es Javier Hartley, CEO de Aerotécnica. Arturo, me he enterado de lo que pasó hoy. ¿Qué ocurrió? Meridian decidió que no era parte de su futuro. Pero acabo de registrar una consultoría, Flores Consultoría de Procesos. Si alguna vez necesitas apoyo consultor, estoy disponible. Javier guarda silencio. Finalmente, ¿esto fue planeado? Veía los cambios viniendo. Cuando Daniel llegó, reconocí el patrón. Una firma de capital privado que compra una compañía con gente cara que sabe demasiado. Su primer paso, quieren optimizar costes. Y la forma más rápida es eliminar a las personas que cuestan más dinero y protegen el conocimiento más importante. Así que hace 6 meses preparé una alternativa. Registré una consultoría, ahorré. Pensé en cómo seguir agregando valor sin estar empleado por Meridian. Javier guarda silencio durante un momento largo. Puedo escucharlo pensando. Finalmente, ¿cómo está la documentación de nuestros proyectos? Es la pregunta correcta. Es la pregunta que un CEO haría si está preocupado sobre lo que significa que su proveedor principal acabe de despedir al ingeniero que ha gestionado su cuenta durante 30 años. Está donde siempre ha estado, le digo, en mis cuadernos. La documentación oficial de Meridian es incompleta, como sabes. Mis registros son el verdadero mapa de cómo funcionan tus sistemas. ¿Puedes compartir eso conmigo? Puedo hacer más que eso. Puedo traértelo personalmente. Puedo trabajar directamente contigo si quieres. Puedo ser tu punto de contacto para cualquier necesidad que tengas. Otro silencio. Luego, mándame tu información el lunes por la mañana.
Quiero que mi equipo legal la revise, pero creo que podemos hacer esto funcionar. Cuelgo el teléfono después de que acordamos los detalles. Carmen está sonriendo desde el otro lado de la mesa. ¿Llamada importante?, pregunta. La primera de muchas, le digo. Mi abogado, Rafael García, llamó el domingo por la tarde. Había estado trabajando todo el fin de semana, revisando meticulosamente el acuerdo de extinción. Es bastante estándar, dice con esa tranquilidad profesional de alguien que ha visto cientos de estos acuerdos. 3 meses de indemnización, 19.500 euros, como esperábamos dado tu salario base. NDA estándar sobre información corporativa sensitiva, pero la redacción incluye excepciones para información que es de tu propiedad personal o que fue desarrollada fuera de tu tiempo de trabajo corporativo. ¿Los cuadernos? Completamente seguros. Nunca firmaste un acuerdo de cesión de derechos. Son tuyos. ¿Y el tema de las certificaciones? Aquí es donde se pone interesante, dice mi abogado. Las certificaciones de seguridad de proceso requieren un ingeniero responsable nominado que esté activamente empleado. Tú estás designado en 3 certificaciones. Una vez que dejes de trabajar para Meridian, técnicamente, esas certificaciones quedan sin un IRN. Legalmente, eso es un problema de compliance que Meridian necesita resolver en los próximos 30 días. ¿Qué significa eso para la producción? Significa que cualquier auditor que visite la planta durante los próximos 30 días verá un incumplimiento regulatorio. La producción no se detiene inmediatamente, pero la planta estaría bajo estrés de compliance. Interesante, murmuro. ¿Estás pensando en usar eso como leverage?, pregunta mi abogado con cuidado. No estoy pensando en usar nada como leverage, digo honestamente. Pero si Meridian necesitara mi ayuda para resolver un problema de compliance regulatorio, seguramente estaría disponible a precio de mercado. A las 18 del domingo, envío un correo desde mi cuenta de correo personal a Daniel Parejo. Soy profesional, pero claro. El correo dice: Hola Daniel, quería confirmar que mi abogado ha revisado el acuerdo de extinción y se pondrá en contacto con algunas preguntas de carácter administrativo a principios de la semana que viene. También le recomendaría enfáticamente que el equipo de compliance de Meridian compruebe inmediatamente el estado de los ingenieros responsables nominados en las certificaciones de seguridad de proceso. Específicamente las certificaciones de explotación registradas bajo mi nombre en los sistemas principales. La auditoría prevista para el martes puede revelar discrepancias normativas que requieren resolución rápida. Tengo amplia disponibilidad para apoyo consultor si fuera útil en la transición. Un cordial saludo, Arturo Flores. Flores Consultoría de Procesos, S.L. No es una amenaza, es un aviso profesional. Es un ingeniero a quien le importa que las cosas se hagan correctamente. Y es una invitación apenas disfrazada. Necesitarás mi ayuda, yo sé que lo sabes. Estoy aquí cuando estés listo. Presiono enviar y vuelvo a la cocina. Lunes por la mañana me despierto a las 6:30. Me visto con un traje azul marino y la corbata que Carmen me regaló. Preparo café para Carmen. ¿Nervioso?, pregunta. No, digo. Conduzco al centro de Bilbao. Flores Consultoría de Procesos está en la Avenida de la República, a 3 kilómetros de Meridian. Llego a las 8:15. La placa de latón dice Flores Consultoría de Procesos, S.L. La oficina está limpia, silenciosa, pequeña. Mis 25 cuadernos están en las estanterías. Me siento en mi silla, mi oficina, bajo mi nombre. Abro el correo. Hay 3 mensajes nuevos. El primero de Javier Harley. Arturo, revisa este contrato. Mi equipo legal lo preparó durante el fin de semana. Queremos esto formalizado esta semana. Adjunto, un contrato de 12 meses, 320.000 euros anuales, 25 horas garantizadas por semana. El segundo, de David Chen. Hemos revisado tu propuesta. Nos gustaría proceder. Mi equipo legal te enviará el contrato formal esta mañana. El tercero, de un cliente discreto que había gestionado durante 12 años bajo el radar.
No sabía que habías dejado Meridian, pero si estás estableciendo una consultoría, nosotros definitivamente estaremos interesados. Sonrió mirando la pantalla del correo. Es lunes por la mañana. Acabo de ser despedido hace exactamente 72 horas. Hace exactamente 3 días estaba en la sala de reuniones C, escuchando a Daniel Parejo decirme que 40 años no tenían valor. Y ahora, en mi tercera mañana de libertad, tengo más oportunidades de ingresos en mi bandeja de entrada de las que jamás tuve en una semana en Meridian. Sé exactamente lo que va a ocurrir. Alguien va a llamarme. Probablemente Daniel o Marcos. Alguien que acaba de descubrir que tienen un problema de compliance regulatorio que solo yo puedo resolver. Porque yo soy el ingeniero responsable nominado. Mientras tanto, tengo 3 clientes. 3 fuentes de ingreso que dependen completamente de mi experiencia. 3 clientes que confían en mí más de lo que Meridian jamás confió. Tomo un sorbo de café. Es un café bueno, café que preparé en mi máquina, en mi oficina, en Flores Consultoría de Procesos SL. Mi nombre en la placa, mi nombre en los contratos, mi nombre en las cuentas bancarias. El teléfono está silencioso aún, pero sé que no lo estará por mucho tiempo. El lunes ha comenzado de verdad, y el verdadero acto aún ni ha empezado. El teléfono suena a las 12:42. Es Daniel Parejo. Su voz ha perdido completamente el aplomo de MBA que exhibía en la sala de reuniones C. Suena tenso, controlado profesionalmente, pero tenso debajo. Arturo, hola, espero no interrumpir. Dice, como si interrumpir fuera una preocupación genuina en este momento. Nada, Daniel. ¿Qué necesitas? Bueno, tenemos algunos desafíos operativos que han surgido esta mañana, y pensé que quizás podrías ayudar. De forma consultor, naturalmente. Nos gustaría conocer tu tarifa. Espera un momento. Tengo toda la información que necesito, pero dejo que el silencio se expanda. Dejo que se sienta el peso de lo que está ocurriendo. Luego digo, mi tarifa para consultoría presencial es de 380 euros por hora, con un mínimo de 4 horas. Para retainers anuales, tengo estructuras diferentes según el compromiso. ¿Cuál sería el alcance del trabajo que tienes en mente? Bueno, dice Daniel cautelosamente, es algo más urgente que eso. Es más un tema de compliance regulatorio. Parece que tu certificación es como ingeniero responsable nominado. Bueno, el equipo de compliance está señalando que eso puede ser un problema. Contengo una sonrisa. ¿Un problema cómo? Técnicamente, dice Daniel, y puedo escuchar que está leyendo notas. Tú eres el IRN designado en 3 certificaciones clave, y ahora que ya no estás empleado aquí, eso crea lo que dicen que es un incumplimiento regulatorio. La auditoría de hoy por la mañana lo ha flagged como un problema crítico. Entiendo, digo. ¿La auditoría fue adelantada? Sí, Daniel duda. Fue una auditoría sorpresa, del regulador. Por eso necesitamos resolverlo rápido. ¿Cuánto cobrarías para venir a ayudarnos a transicionar las certificaciones a otra persona y firmar los documentos de transición? Daniel, eso no es un trabajo de 4 horas a 380 euros la hora. Estamos hablando de transferencia de responsabilidad regulatoria. Estamos hablando de revisar 14 años de modificaciones de sistemas para asegurar que la documentación es suficiente para que alguien más pueda asumir la responsabilidad. Estamos hablando de entregas técnicas significativas. Mi tarifa para un proyecto de esta magnitud sería de 58.000 euros, digo. 6 semanas de trabajo, hasta que todo esté correctamente transicionado y documentado. Eso es aproximadamente 186 euros por hora, que es bastante justo considerando la criticidad. Silencio largo al otro lado. Eso es bastante, dice finalmente. Daniel, hace 3 días me dijiste que 40 años de trabajo no tenían valor. Ahora necesitas que resuelva un problema de compliance que afecta la operación de 3 líneas de producción. Yo tengo un precio para eso, digo con una calma que casi me sorprende. Si prefieres que tu equipo interno lo maneje, por supuesto, es tu opción.
pero te recomendaría que verifiques si alguno de ellos tiene las certificaciones necesarias para firmar los documentos. Si no, entonces técnicamente estarías intentando cumplimiento regulatorio sin las credenciales necesarias, lo que es aún más grave. Déjame hablar con Marcos, dice Daniel. Por supuesto, respondo. Una hora después, mientras estoy tomándome un café y observando la ciudad desde la ventana de mi oficina, suena el teléfono de nuevo. Es Marcos Vega directamente, no su asistente, Marcos mismo. Su voz es diferente a la de Daniel, menos ansiedad joven, más estrés corporativo puro. Es la voz de alguien que acaba de pasar la última hora en llamadas internas. La voz de alguien que probablemente acaba de tener una conversación muy desagradable con el consejo de administración o con los accionistas de la firma de capital privado. Es la voz de alguien que ha descubierto que tal vez las cosas no salieron exactamente como se planeó cuando decidió que necesitaba un nuevo enfoque en optimización. Arturo, soy Marcos. ¿Cómo estás? Bien, Marcos. ¿Tú qué tal? Hemos tenido un día complicado, admite. Parece que hay algunos asuntos regulatorios que necesitamos tu ayuda para resolver. ¿Estamos hablando de un proyecto realista? Completamente realista, le digo. 6 semanas, 58.000 euros. Al final del proyecto, todas tus certificaciones están correctamente transicionadas y documentadas, sin riesgo regulatorio. Marcos respira. ¿Cómo sabes que esto es exactamente lo que necesitamos en exactamente este momento? Porque he estado aquí 30 años. Porque conozco cómo funciona todo esto. Porque sé exactamente qué documentación necesita existir para que alguien más pueda asumir responsabilidad regulatoria. Y porque vi venir esto desde el primer día que Daniel llegó, digo. Cuando una firma de capital privado empieza a deshacerse de la gente que sabe cosas, inevitablemente llega un momento donde descubren que hay cosas que necesitaban saber. Otro silencio. Luego, ¿cuándo puedes empezar? Puedo empezar el jueves, digo. Necesito un día para preparar mis documentos de consultoría formales y mis cronogramas de trabajo. El jueves a las 8 de la mañana estoy en tu puerta. Está bien, dice Marcos, será un alivio. Cuelgo. Son las 13:47 de la tarde. En 24 horas, Daniel me despidió diciendo que mis 40 años no tenían valor. Ahora estoy siendo contratado como consultor a la tarifa que establezco para resolver un problema que solo yo puedo resolver. Carmen está esperando cuando llamo para decirle que vuelva a casa. ¿Qué pasó?, pregunta. Exactamente lo que esperábamos, le digo. En los días siguientes todo se desarrolló exactamente como había anticipado. La línea 3 tuvo problemas de control que nadie podía diagnosticar. El fabricante preguntó por los planos de diseño, que estaban en mi cuaderno 14. Solo yo podía explicar por qué ciertos patrones de alarma no eran fallos reales, sino respuestas normales. Mientras tanto, Javier Hartley comenzó a hacer preguntas difíciles a Meridian sobre continuidad técnica de servicio. Preguntas que no podían responder porque la documentación solo existía en mis cuadernos. Pidió hablar con el nuevo contacto técnico. Daniel tomó la llamada personalmente. Duró 4 minutos. Javier dejó claro que Aerotécnica necesitaba consideración adicional sobre su renovación de contrato. Esa renovación representa el 18% de la facturación anual de Meridian. Componentes Continental fue más directo aún. Enviaron una carta formal del departamento legal. Estaban suspendiendo temporalmente la renovación pendiente de revisión de los cambios operacionales. En 48 horas, los 2 clientes principales, representando el 38% de los ingresos anuales, habían puesto sus relaciones en evaluación. Empecé a consultar para Meridian el jueves. La documentación oficial era incompleta. Los parámetros de configuración no estaban documentados. Las notas de diseño no existían. Existían en mi cuaderno 14. El viernes comencé a transferir información. No solo transferir, enseñar. Ver a alguien aprender en horas lo que me tomó años aprender. Componentes Continental recibió mi propuesta el lunes y firmó un contrato el viernes de esa misma semana. 6 semanas después, cuando concluí mi trabajo de consultoría para Meridian, había transferido suficiente conocimiento para que Meridian pudiera obtener que uno de sus ingenieros más jóvenes,
un tipo llamado Sergio, fuera designado como nuevo ingeniero responsable nominado. Pero eso requirió que yo certificara personalmente que Sergio comprendía suficientemente bien los sistemas, que fue otra forma de decir que tuvo que pasar otros 2 meses aprendiendo de mí en horario de consultoría. El coste total de todo esto para Meridian, según mi contabilidad posterior, 1,5 millones de euros en producción perdida durante el periodo de paro, 58.000 euros en consultoría mía, innumerables horas de recursos internos dedicados a intentar recuperar conocimiento que había sido descargado en mis cuadernos. Y eso no contaba el coste de las relaciones con clientes. Para el final de ese trimestre, tanto Aerotécnica como Componentes Continental habían formalizado contratos de consultoría conmigo directamente. Ambos estaban transitando sus especificaciones técnicas y su documentación de proyectos a Flores Consultoría de Procesos. Ambos estaban, en efecto, moviéndose lejos de Meridian. 6 meses después de mi despido, Meridian había perdido 2 clientes clave que representaban el 38% de su facturación anual. Ambos se fueron para trabajar directamente conmigo. 6 meses después de eso, Daniel Parejo fue discretamente desvinculado de Meridian. No hubo comunicado de prensa. Simplemente dejó de existir en el organigrama de la compañía. Supongo que Marcos descubrió que tener a alguien que había casi destruido la compañía no era un gran alineamiento de talento. Marcos Vega siguió en su puesto, pero tuvo que responder ante el Consejo de Administración sobre cómo una compañía de 280 millones de euros en facturación había perdido 106 millones en ingresos de clientes en el plazo de 9 meses. Y yo estaba bastante ocupado. Al final del primer año, Flores Consultoría había crecido significativamente. 3 clientes principales. Ingresos anuales de aproximadamente 520.000 euros. 7 veces lo que ganaba en Meridian. Sin estructura corporativa que me ralentizara. Sin comités de decisión. Todo lo que gano es porque agregué valor real. Aquí estoy, ganando más dinero en un año del que habría ganado en 30 años en Meridian. Trabajando 20 horas a la semana en lugar de 50. Con mi nombre en la puerta literalmente. Flores Consultoría de Procesos S.L. Carmen está más contenta de lo que la ha visto en años. Tengo tiempo. Tiempo real, no corporativo racionado. ¿Estoy enfadado? No. ¿Estoy disfrutando de este resultado? Profundamente. ¿Pienso en Daniel Parejo y Marcos Vega? Raramente. He aprendido que pensar en ellos solo roba mi paz, y no merecen ese espacio en mi cabeza. Creo que sucedió algo hermoso en todo esto, aunque hubiera parecido una tragedia en el viernes en el que sucedió. Lo que parecía ser una tragedia, 40 años siendo descartado como peso muerto, resultó ser una puerta que se abrió a algo significativamente mejor. Sonreír cuando te dicen que 40 años de tu vida no tienen importancia. Estar en paz genuino con una decisión que otros no entienden. Saber exactamente, sin una sombra de duda, lo que va a pasar el lunes siguiente. Eso es poder. Y es un poder que nadie puede quitarte, porque no vive en un edificio corporativo, vive dentro de ti, en tus habilidades, en tus relaciones, en tus cuadernos. Ese lunes llegó, como todos los lunes lo hacen, y trajo exactamente lo que sabía que traería, porque había pasado 40 años aprendiendo cómo funcionaban las cosas, y ahora iba a pasar el resto de mi vida sabiendo exactamente ¿qué sucede cuando alguien intenta deshacerse de la persona que sabe cómo funcionan las cosas?